En este video vamos a ver algunos conceptos importantes para iniciar análisis matemático. Son los conceptos de función creciente, función par, impar y también la clasificación de inyectividad. Concepto de función creciente. Para todo x1 y x2 pertenecientes al dominio, si x1 es menor que x2, esto implica que la función en x1 debe ser menor o igual que la función en x2. Por ejemplo, en este caso, tenemos que x1 es menor que x2 y f de x1 es menor que f de x2. En este caso, en el tramo horizontal, en el tramo donde la función es constante, tenemos que x1 es menor que x2 y f de x1 es igual a f de x2. También esto es válido para la definición de creciente porque nos fijamos, ¿sí?, que implica, si x1 es menor que x2, que f de x1 sea menor o igual que f de x2. Y en este caso cumple la condición de igualdad. Para el concepto de función estrictamente creciente, la definición va a cambiar, lo que implica va a cambiar, porque para todo x1 menor que x2, tenemos que f de x1 debe ser menor estricto, debe ser menor que x2. Entonces borramos la condición de igualdad. Y en este caso, esta función no la cumple porque para estos valores de x1 y x2 que pertenecen al dominio, tenemos que f de x1 es igual a f de x2. Entonces, esta es una función creciente, pero no es estrictamente creciente. Veamos el concepto de función par. Una función par debe cumplir este requisito. La función en un valor x del dominio tiene que ser igual al valor de la función del opuesto de ese valor x. Por ejemplo, vemos que en este gráfico, para todo valor de x, por ejemplo, para cuando x vale menos 3, la función vale 8. Y cuando x vale 3, o sea el opuesto, también la función vale 8. Lo mismo cuando x vale 2, la función vale 5 y cuando vale menos 2 vale 5. Esto para todos los valores de x se debe cumplir, ¿sí? Notamos que un gráfico de función par, ¿sí?, ese gráfico es simétrico con respecto al eje y, ¿sí? Es como que tenemos una imagen y su imagen especular. Hay una simetría con respecto al eje y. Bueno, esta es la condición para la función par. Vamos a analizar el concepto de función impar. ¿Cuál es la condición para todo valor de x? Que la función en un valor cualquiera del dominio va a ser igual al valor opuesto de la función, ¿sí?, en el valor opuesto de x. Por ejemplo, veamos la función continua que está graficada acá. Esta función continua. F en 2 vale 8. ¿Sí? F en 2, acá x sería 2, f en 2 vale 8. Y por otro lado tenemos que menos la función en menos 2, la función en menos 2 es igual a menos 8. ¿No? La función en menos 2 es menos 8. Y menos la función en menos 2 va a ser igual a 8. ¿Sí? Reiteramos, la función en 2 vale 8. La función en menos 2 vale menos 8 y menos la función en menos 2 va a valer 8. Cumple esta condición, todos los valores de x cumplen esta condición, por lo cual es una función impar. Veamos el ejemplo, por ejemplo, de f de x, que es x al cubo. Bien, simbólicamente, la función en menos x sería igual, bajo esta estructura de función, menos x sería menos x elevado al cubo. Menos x elevado al cubo, ¿sí?, aplicamos el exponente tanto al signo como a nuestra variable, y tenemos que menos elevado al cubo es menos, y nos queda x al cubo. Por lo cual, f de x
no es igual a f de menos x. No son valores iguales, ¿sí? Esto implica que no es una función par. Ahora bien, si yo le aplico el opuesto, menos f de menos x, esto va a ser igual a menos f de menos x es menos x al cubo. Esto implica que va a ser igual a x al cubo. Tenemos que la estructura de la función f de x, nuestra función f de x, la expresión es x al cubo. Y menos f de menos x también es x al cubo. Lo que implica que se cumple la condición y estamos en presencia de una función impar. Vamos a revisar y analizar ahora el concepto de función inyectiva. Para eso vamos a hacer un repaso de lo que es conjunto dominio, codominio e imagen. El conjunto dominio está formado por todos los valores de x, ¿sí?, que pertenecen a la función, al primer conjunto. Todos los valores de x forman el conjunto dominio. Tanto en este ejemplo como en este ejemplo, estos tres elementos, ¿sí?, forman parte del conjunto dominio. Ahora bien, tenemos que diferenciar algunos conceptos en el segundo conjunto, ¿sí?, que es el conjunto del codominio. Todos los elementos, acá elementos rojos, negros, todos los elementos del segundo conjunto forman parte del codominio. Tanto estos 6 elementos como estos 3 en la segunda función. Codominio no es igual a la imagen, porque imagen son todos los elementos relacionados con el primer conjunto. Acá, ¿sí?, el conjunto imagen está formado por estos 3 elementos. Son los que tienen relación con el primer conjunto. Estos elementos, los negros, no forman parte del conjunto imagen, pero sí del conjunto del codominio. Cuando hablamos de imagen, también hablamos de rango o recorrido, ¿sí? Este ejemplo entonces es el conjunto codominio distinto al conjunto imagen. Y en la segunda función tenemos que el conjunto codominio es igual al conjunto imagen. Cuando el conjunto codominio es igual al conjunto imagen, es decir, que no hay elementos sin relacionar, ¿sí?, todos los elementos del codominio están relacionados. En este caso, el conjunto codominio es igual al conjunto imagen, decimos que la función es suryectiva o sobreyectiva. Bien, ¿cuándo la función va a ser inyectiva o cuándo es inyectiva? Acá tenemos la condición. ¿Qué nos dice? Para todo x1 y x2 que pertenecen al dominio, por ejemplo x1 y x2, siendo x1 distinto a x2, es decir, agarro un par de elementos diferentes, ¿sí?, tenemos que si x1 y x2 son elementos distintos, ¿sí?, en el conjunto del dominio, tiene que cumplirse que la función en x1 tiene que ser distinta a la función en x2. Es decir, dos elementos diferentes están relacionados con dos elementos distintos, ¿sí?, de la imagen. No podríamos tener un ejemplo como que este elemento esté relacionado con este mismo punto. Entonces, al cumplir esta condición, reiteramos, dos elementos diferentes relacionados con dos elementos distintos, tenemos una función denominada inyectiva, que la clasificamos como función inyectiva. Este primer ejemplo es un ejemplo de función inyectiva y no es una función sobreyectiva o suryectiva porque hay elementos sin relacionar. Este segundo ejemplo es una función inyectiva porque a elementos distintos les corresponden elementos distintos en el segundo, es inyectiva y es una función suryectiva o sobreyectiva. Cumple las dos condiciones. Cuando la función cumple estas dos condiciones, se denomina función biyectiva. Y la función biyectiva, también denominada función 1 a 1, es una función que posee función inversa, que será motivo
de explicación en otro video, ¿sí? Pero una función biyectiva, vamos a tener la posibilidad de generarle una función inversa. Porque si dibujamos flechas en sentido opuesto, ¿sí?, también lo que hemos generado es una función. Vamos a determinar en forma gráfica, con un método muy práctico, si las funciones son inyectivas o no. Primero decimos, el primer gráfico es un gráfico de una función, ya que todos los elementos de x están relacionados, ¿sí? O sea, ponemos verticalmente un eje y vemos que todos están relacionados, ¿sí? Suponemos que este gráfico continúa, ¿sí?, de menos infinito a más infinito. Bueno, es una función. Para clasificarla vamos a poner la recta formando un eje horizontal y vemos que corta más de un punto. Por ejemplo, en este caso corta en este punto y este punto. ¿Qué significa? Que un mismo valor de i está relacionado con diferentes valores de x. Lo cual implica que esto no es una función inyectiva. En este caso es una función, están todos los elementos de x relacionados, y vemos, ¿sí?, si hacemos ejes horizontales, que un valor de i está relacionado con un solo valor de x, corta en un solo punto, ¿sí? Este eje horizontal corta en un solo punto a la gráfica. En este caso vemos que es una función, están todos relacionados, los elementos de x, y vemos que en ejes horizontales también corta más de un punto. En este caso no es una función inyectiva. Acá vemos que hay elementos de i sin relacionar, ¿sí? O sea, en este caso no sería sobreyectiva, ¿no?, la función. Pero bueno, no es inyectiva, que es el caso que estamos estudiando. Y acá vemos que es una función y con un eje horizontal estamos viendo que corta en un punto y acá corta en infinitos puntos de x, ¿no? Entonces estamos definiendo a este gráfico como que no es una función inyectiva. Vamos a aplicar los conceptos vistos anteriormente con esta función f de x, que es una función definida por partes. Por un lado tenemos una parte, ¿sí?, definida para x mayores que menos 2. X mayores que menos 2. Y esta parte tiene una expresión que es igual logaritmo en base a un medio de 4 menos x. Por otro lado, la otra expresión es una función cuadrática, una parte cuadrática, x cuadrado más 4x más 6, definida para x más chicos que menos 2, x menores que menos 2. Lo primero que hacemos para analizar esta función y poder aplicar los conceptos anteriores es plantear el gráfico para su interpretación. ¿Cómo definimos el dominio? Bueno, tenemos la limitación de esta expresión para x mayores que menos 2, ¿no? Tenemos la limitación que 4 menos x tiene que ser positivo, tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Mayor que 0, porque así está definida la expresión logarítmica. El número al cual le aplicamos el logaritmo, ¿sí?, debe ser mayor o igual que 0. Entonces tenemos que 4 menos x tiene que ser mayor que 0, menos x mayor que menos 4, invertimos el signo de la desigualdad, ¿sí?, al multiplicar por menos 1, y tenemos que x tiene que ser menor que 4. ¿Sí? Entonces, nuestro dominio son valores de x menores que 4. Y por otro lado, esta función f de x no está definida para x igual a menos 2. X no puede ser menos 2. Entonces, nuestro dominio general va a ser de menos infinito hasta menos 2, abierto. O sea, no estamos incluyendo el valor menos 2 en el dominio. De menos infinito a menos 2, unión de menos 2 al 4. Y 4 en abierto porque teníamos la condición que x tiene que ser menor que 4. ¿Sí? Esta expresión de dominio cumple entonces que x sea menor que 4 y no incluye al menos 2. Para determinar la imagen de la función, lo que hacemos es calcular, ¿sí?, las diferentes
expresiones, las diferentes partes, qué valores tendría cada una cuando x vale menos 2. La expresión parabólica, la expresión cuadrática, cuando x vale menos 2, valdría 2, ¿sí? Y la expresión logarítmica, cuando x vale menos 2, fíjense que estamos haciendo la cuenta, 4 menos 2, esto nos da el logaritmo en base un medio de 6, que es menos 2,58, que sería este valor, ¿no? Entonces, la imagen, ¿sí?, son los valores superiores a este valor, ¿no? La imagen son valores superiores a este valor. Obviamente no lo incluye porque el valor menos 2 no está incluido en la función. Entonces la imagen va de menos 2,58 hasta más infinito. Por otro lado, también es interesante conocer los valores de intersección con los ejes. La intersección con el eje X la hacemos de una manera muy sencilla, que es cuando el valor de y vale 0. En este caso tenemos que ir a la parte logarítmica, ¿no?, porque son x mayores que menos 2. Entonces, cuando esta expresión logarítmica vale 0, aplicamos la definición del logaritmo, ¿no? Un medio elevado a la 0 es igual a 4 menos x. Esta es por definición. Un medio elevado a la 0 es 1, igual a 4 menos x, y despejando la x vale 3. ¿Sí? Esa es la intersección con el eje X. Para determinar la intersección con el eje Y de nuestra función global, vamos a trabajar con la parte logarítmica, ¿sí?, y vamos a calcular el valor que tiene Y cuando x vale 0. Entonces reemplazamos cuando x vale 0, ¿sí?, logaritmo más un medio de 4 es nuestro valor de intersección con el eje Y. Aplicando la definición, un medio elevado a nuestro valor de intersección tiene que ser igual a 4, por lo cual sabemos que y tiene que ser negativo para invertir la función, que nos dé el cociente, que nos dé 2, y el valor cuadrado. O sea que y va a ser menos 2. Nuestro valor de intersección con el eje y es igual a menos 2. Entonces ya tenemos los valores importantes para graficar, ¿sí?, que son intersección con el eje Y, intersección con el eje X, y también sabemos que en x igual a 4 nuestra expresión es asintótica, ¿sí?, porque está definida para dominio menor que 4. Vamos a aplicar el concepto de función creciente para nuestra función por partes. En este caso vemos que la función no es creciente porque ya tenemos un tramo que decrece. Entonces, ¿cómo lo justificamos? Simplemente encontrando un contraejemplo. Con un contraejemplo basta para justificar que no es creciente. Por ejemplo, esta es la definición, ¿no? Recordamos, si x1 es menor que x2, implica que f de x1 tiene que ser menor o igual a f de x2. Si x1, por ejemplo, es menos 4 y x2 es menos 3, la función en menos 4 es 6 y la función en menos 3 es 3. Tenemos que no se cumple esto porque f en x1 es mayor que f en x2. Con este contraejemplo ya demostramos que nuestra función por partes no es una función creciente. Ahora vamos a revisar, a determinar si nuestra función es par. Para eso debe cumplir esta condición, que la función en x sea igual que la función en menos x. Esto habíamos dicho que nuestra función tiene que ser simétrica con respecto al eje Y, ¿sí? Tiene que ser una imagen especular. De hecho, no lo es. Entonces, ¿cómo lo justificamos que no es par? También con un contraejemplo. Acá es muy sencillo determinar con el valor 3 y menos 3. La función en 3 vemos que vale 0 y la función en menos 3, f en menos 3, vale 3. Por lo cual, f en 3 no es lo mismo que f en menos 3. Ya con un elemento, con esta condición, ¿no?,
de paridad que no se cumple para el valor 3 y el menos 3, ya determinamos que no es una función par. Para analizar si es una función impar, recordemos la condición f de x para todo x del dominio tiene que ser igual a menos f de menos x. En nuestro caso, tomando como ejemplo el 3 y el menos 3, f en 3 sabíamos que vale 0, menos f de menos 3, o sea, f en menos 3 es igual a 3, menos f de menos 3 vale menos 3, ¿no es cierto? Bien, y tenemos en este caso que f en 3 no es lo mismo que menos f en menos 3, entonces hemos encontrado, ¿sí?, un contraejemplo para justificar que nuestra función no es impar. Por último, vamos a analizar si nuestra función es inyectiva. Prácticamente, si tenemos el gráfico, vemos que hay un eje horizontal donde cortamos a nuestra función en más de un punto, en este punto y en este otro. Al existir este eje horizontal que corta nuestra función en dos puntos, ya sabemos que no es inyectiva. No cumple esta condición, que para los valores x1 y x2 distintos, ¿sí?, cualquier par de valores x1 y x2 diferentes, la condición es que nuestra f de x1 sea distinta que nuestra función en x2. Y por ejemplo, si la función vale 3, tenemos dos valores, ¿sí?, del dominio que son diferentes, que tienen el mismo valor de la función. Para justificar, ¿sí?, vamos con un contraejemplo, determinamos cuáles son esos puntos, donde la función vale 3, encontrar estos dos valores, ¿sí? Entonces, tenemos que para la expresión cuadrática, cuando x vale menos 3, la función vale 3, ¿sí? Llamamos x1 a menos 3, cuando el valor de x1 es menos 3, la función en menos 3 vale 3, y para la expresión logarítmica lo encontramos a este valor. ¿Cómo hacemos? Bueno, cuando la función vale 3, en la expresión logarítmica ponemos logaritmo más un medio de 4 menos x es igual a 3, aplicamos la definición, un medio al cubo es 4 menos x, esto da como resultado 1 octavo menos 4 es igual a menos x, despejamos, nos da un valor de x 31 octavos, sería este valor de x, 31 octavos, que es 3,875, 875 milésimos. Entonces, ya tenemos el contraejemplo armado, diciendo que tenemos dos valores de x, ¿sí?, un par de valores, el menos 3 y el 3,875 milésimos, ¿sí?, que tienen el mismo valor de la función, que vale 3. Entonces, no cumplimos esta condición.